La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todas ustedes, hermanas de Iglesia Nazaret Misión Centroamericana y hermanas de otras iglesias fieles a su espacio, conectadas reflexiones que transforman la vida de la mujer. En esta oportunidad vamos a tratar sobre una virtud muy importante para la vida de todo cristiano, ya que sin ella podríamos fracasar en nuestra fe y por ende en el proceso de crecimiento espiritual. Nos referimos a la virtud de la paciencia, por lo que realizaremos un estudio sobre el tema ¿Qué dice la Biblia sobre la paciencia?, del escritor y editor de investigaciones Dean Holman. En este estudio sobre la paciencia trataremos los siguientes contenidos: su significado en el Antiguo y Nuevo Testamento, su máximo significado, compañeros de la paciencia, las pruebas de la paciencia, consecuencias de la impaciencia, recompensas de la paciencia y su máxima esperanza. A continuación veremos su significado en el Antiguo y Nuevo Testamento y su máximo significado. Su significado en el Antiguo Testamento. Paciencia, aunque es un concepto antiguo significativo en las escrituras hebreas, no se encuentra en el Antiguo Testamento. En su lugar encontramos el adjetivo paciente. Tal vez sea importante que el primer uso de la palabra esté en una de las primeras listas de los atributos de Dios. Entonces pasó el Señor por delante de él, es decir, de Moisés, y proclamó: El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. La palabra hebrea que se traduce lento para la ira es una de las más comúnmente usadas en el Antiguo Testamento para indicar paciencia. Otra forma de aprender lecciones sobre la paciencia a partir del idioma hebreo es mirando los términos que definen lo opuesto. Uno de los términos se usa diversamente para indicar el concepto de probar la paciencia de uno o finalmente agotar a uno hasta el punto de causar ira o provocar disciplina. Los antiguos israelitas tenían una forma de hacer eso con Dios, y sus profetas consideraban que era necesario recordarles que la paciencia del Señor podía a la larga terminar y se aplicaría disciplina. Entonces Isaías dijo: Oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios? Isaías 7:13. En algunas traducciones, la palabra cansar se traduce probar la paciencia de. Sí, se puede abusar de la paciencia de Dios. No obstante, es esclarecedor descubrir que este pasaje específico viene justo antes de una de las primordiales profecías acerca del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, versículo 14. Juntos los dos versículos nos dicen que el debido final de la verdadera paciencia es un juicio justo. Pero Dios permitió que toda la fuerza de ira cayera sobre su Hijo Jesucristo para que nosotros, los que merecíamos el juicio, pudiéramos obtener perdón en su lugar. Una buena manera de entender los términos del Antiguo Testamento relacionados con la paciencia es pensar en ellos como palabras que se relacionan con algo, largo o corto. La paciencia significa controlar la ira por largo tiempo, soportar dificultades por un largo tiempo, esperar un largo tiempo hasta que prevalezca lo bueno, la verdad y la justicia y cortedad. En el temperamento, el aguante, la voluntad de esperar lo que es bueno, verdadero y justo y la capacidad de perseverar en la obra de desarrollar un carácter y una conducta que honren a Dios. Su significado en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos a los manuscritos del Nuevo Testamento, los cuales se escribieron en griego, es un poquito más fácil encontrar nombres que se relacionen más directamente con el concepto de la paciencia. Las dos palabras griegas primarias usadas comúnmente para la paciencia son diferenciadas por su punto de referencia. Una aplica a la paciencia respecto a las cosas y las circunstancias. La otra se relaciona con la paciencia en referencia a las personas. Es interesante que el término griego que se relaciona con la paciencia de Dios sea casi universalmente el que se refiere a las personas. Un comentarista de la Biblia señala que puesto que Dios hizo todas las cosas, puede hacer con ellas lo que le plazca. En realidad no necesita tener paciencia con las cosas y las circunstancias como lo necesitamos usted y yo. No podemos hacer nada directamente acerca de las muchas cosas que prueban nuestra paciencia.
en su mayoría, están más allá de nuestro poder de manipular o controlar como lo puede hacer Dios. Pero Dios practica una gran paciencia hacia la gente, no porque no puede obligarnos a hacer su voluntad, sino porque respeta con amor la voluntad de aquellos a quienes hizo a su semejanza. Dios espera con paciencia que respondamos voluntariamente a la guía de su Espíritu. Es ese mismo aguante lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Primera Timoteo capítulo 1 versos 15 y 16. Uno de los pasajes más conmovedores que usa este término griego de orientación humana para referirse a la paciencia de Dios se encuentra en la segunda carta de Pedro. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. Pablo, reconociendo la importancia de la paciencia como atributo piadoso, mostró su propia práctica de la misma como ejemplo a uno de sus protegidos. En una carta que escribió a un joven pastor llamado Timoteo, Pablo usó los dos términos griegos comunes para la paciencia. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia con personas, amor, perseverancia, paciencia con las cosas y las circunstancias, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 10 y 11. Otra palabra griega traducido menos comúnmente como paciencia indica que la paciencia con las personas se asocia con una actitud de gentileza y humildad. Esa es la palabra que encontramos en Santiago 3:17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, humildemente paciente, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La mayoría de los términos bíblicos que se refieren a la paciencia indican que es un atributo que tiene las botas puestas, trabajando activamente y perseverando hacia un fin que honre a Dios. Trabaja mientras espera. Sin embargo, algunas de las palabras en los idiomas originales nos recuerdan que la paciencia piadosa implica más que soportar el paso del tiempo. También significa esperar en Dios en tiempos de grandes problemas. Conlleva una actitud de fe de que Dios tiene el control, así que podemos llevarle nuestras ansiedades. Su máximo significado. La verdadera paciencia implica esperar, pero no es solo esperar, es esperar con propósito. La paciencia en su centro mismo es fe en la existencia, la compasión y las promesas de Dios. Del primer libro hasta el último, la Biblia nos ofrece vislumbres de la paciencia fiel, la espera de Dios, por parte de personas que confiaban en Él y en su palabra. Dichas personas determinaron perseverar y soportar hasta el final porque Dios está allí y es bueno. Las palabras para paciencia tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento y los ejemplos de paciencia indican que esta virtud tiene dos pies, el aguante y la perseverancia. Estos aspectos reflejan dos importantes realidades acerca de la paciencia. La paciencia, en algunos casos, se queda quieta con la firme resolución de aferrarse a la verdad. Ese aguante paciente caracterizó la vida del apóstol Pablo. Pablo estuvo encarcelado varias veces, Hechos 16, y en aquellos tiempos poco podía ser aparte de esperar por fe que Dios actuara. Sin embargo, Pablo también tenía el otro pie de la paciencia, el de la perseverancia. La perseverancia es la paciencia en movimiento. Caracteriza a los que activamente siguen en una obra de la que están convencidos que Dios los ha llamado. Sin embargo, tal vez más significativa sea la perseverancia en un trabajo cotidiano que parece superficialmente tener poco propósito piadoso. Es seguir con la vida fielmente, confiando en que si uno hace la obra honestamente y bien con una actitud y un espíritu amable,
en realidad está sirviendo a Dios. Un ejemplo bíblico excelente de una paciencia así es José. Génesis capítulos del 37 al 50. La historia de José es una de las narrativas más largas y dramáticas de la Biblia. Después de haber sido vendido como esclavo por sus crueles y conspiradores hermanos, fue transportado a Egipto, a donde sufrió mucho. Si alguien tenía razón para volverse amargado, anidar odio y perder la fe en Dios, era José. La belleza de la historia de José es que al final la fe y la esperanza en Dios eran más firmes que nunca. Él no decidió procurar venganza, no negó su fe en Jehová, ni se resignó a un destino miserable y un final amargo, aunque debe de haber experimentado profundas y oscuras etapas del alma. No terminó desesperado. Más bien, una y otra vez ofreció su vida a Dios. A través de una serie de reveses terribles, confió en su Padre Celestial, incluso en el servicio de gobernadores y gobiernos paganos. Y Dios bendijo a José por su fe y paciencia de maneras que él nunca pudo haber imaginado. La posterior salvación de toda su familia y la perpetuación de la promesa de Dios a Abraham de hacer de él una gran nación que bendeciría a las naciones del mundo. Piénselo. La práctica de la perseverancia paciente de un joven en circunstancias aparentemente imposibles hace unos 3000 años, a la larga nos bendijo a usted y a mí. Su esperanza es ahora nuestra esperanza. José fue honrado a la larga en el salón de la fe que se encuentra en Hebreos 11. Una lista de santos de Dios que perseveraron y soportaron con paciencia toda prueba imaginable. Porque tenían esperanzas. Ellos sabían, tal como Jesús nos instruye más tarde a orar, que el reino de Dios vendría y que su voluntad sería hecha, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. El pleno significado de sus vidas ejemplares fue resumido por el escritor de Hebreos después que presentara su lista de los fieles. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, del 1 al 2. La verdadera paciencia está anclada en la esperanza, y nuestra esperanza está cimentada no solo en la muy atestiguada vida, muerte y resurrección de Jesucristo, sino también en la promesa de su regreso. El escritor de la carta a los Hebreos nos dio la esencia de esa esperanza, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré, y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros. Hebreos 6, del versículo 10 al 20. Santiago, el hermano de Jesús, también hizo hincapié en la esperanza en Cristo, que es la base de nuestra fe y la razón de nuestra paciencia. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8.
Puesto que los apóstoles habían conocido personalmente al Hijo de Dios, habían recibido pan y vino de sus manos, experimentaron su compasión sacrificial, tocaron sus heridas y vieron cumplidas las predicciones de los profetas judíos. Estos primeros seguidores de Cristo no quedaron en un dilema existencial acerca de aquel a quien buscaban con expectación, a quien esperaban. Era Dios encarnado, el que viene para la restauración de todas las cosas. Hechos, capítulo 3, versículos del 19 al 21. La paciencia no es una espera desesperada en duda, sino una espera confiada en esperanza. Estimadas hermanas, siempre le hemos tenido temor a desarrollar en nuestra vida esta virtud de la paciencia, pues nos resistimos a sufrir y a esperar lo que Dios ha prometido cuando estamos en medio de las adversidades. Pero, de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta primera parte, podemos encontrar ejemplos de personajes bíblicos que se mantuvieron quietos, aguantando todo lo que sufrieron con la firme determinación de aferrarse a la verdad de la palabra de Dios y ser perseverantes, convencidos de seguir en la obra del llamamiento que Dios les había hecho. De tal manera que la verdadera paciencia no solo implica esperar, sino que es esperar con propósito. Dios tiene propósitos eternos para nosotros y si estamos dispuestas a soportar lo que sea por la causa de Cristo, recibiremos grandes bendiciones espirituales y el acompañamiento de Dios en todos los procesos a que nos veamos sometidas. Oremos. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por tu interés de que desarrollemos en nuestras vidas la virtud de la paciencia, una virtud que forma parte del fruto del Espíritu. Señor, queremos ser parte de esos hijos tuyos que presentaron una paciencia fiel, pues confiaron en ti y en tu palabra y a pesar de todo lo que sufrieron, perseveraron con la fe de esa esperanza bienaventurada que tú prometiste a los que te obedecen. Seguramente en este momento muchas hijas tuyas estamos pasando por diferentes tipos de pruebas y te pedimos que tú te santifiques en nuestras vidas con el propósito que tú quieres lograr en nosotras para tu honra y gloria. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, esperando tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.